Sobre el sofisma jansenista de la extrema necesidad retomado por el tucismo para justificar sus impiedades, sofisma condenado por autoridades católicas. Citamos a Tertuliano. De corona militis. Non admittit status fidei allegationem necessitatis, nulla est necessitas delinquendi, disciplina ecclesiae non connivet necessitati. El estado de fe no admite la alegación de necesidad, no hay necesidad de transgresión, la disciplina de la Iglesia no conoce la necesidad. Citamos a Félicité Robert de la Hamanei en 1814. Se creía sin duda allí que la elección canónica suplía la institución en casos de necesidad, lo que era un error muy grave, porque la Iglesia no conoce semejante necesidad, disciplina non connivet necessitati. Sin embargo, este error presentaba aún una apariencia de respeto a las reglas eclesiásticas, pues al fin se hacía depender todo de la autoridad espiritual, aunque el tribunal que se proponía erigir fuese incompetente en la materia. Citamos a Jaime Luciano Balmes y Urpia. Al tratarse del arreglo de los negocios eclesiásticos y de las desavenencias de la corte de Roma han hablado algunos de necesidades extremas, de restablecimiento de la antigua disciplina, de confirmación de los obispos por el metropolitano. Aun prescindiendo de los principios de dogma y de disciplina, aun dejando aparte el cisma, el evidente cisma en que se precipitaría la Iglesia española si consintiese la alteración de la disciplina universal sobre el negocio de la confirmación de los obispos. Vano fuera hablar de necesidades extremas, para confirmar obispos sin permiso del Papa, vano recordar la antigua disciplina, vanos todos los preámbulos de los decretos en que se prescribiese la sumisión a los intrusos, vanas todas las pláticas y pastorales y discursos de estos para convencer de su legitimidad, mil y mil plumas demostrarían la infracción de los sagrados cánones, la subversión de la disciplina, el quebrantamiento de la unidad, mil y mil lenguas se emplearían pública u ocultamente en combatir el funesto error, y el pueblo español, católico por ideas, por costumbres, por hábitos, este pueblo dotado por la providencia de un admirable tino para discernir al lobo aun cuando se cubra con la piel de oveja, el pueblo, repetimos, dirigiéndose a los falsos pastores, les diría, nosotros no sabemos de estas cosas tanto como vosotros, pero lo que no podemos ignorar es que no os hemos visto entrar por la puerta, y quien por ella no entra es un ladrón, según la enseñanza del Divino Maestro. Citamos a Pedro Inguanzo y Rivero. Arzobispo de Toledo, cardenal, canonista, consejero de Estado. Ninguna causa ordinaria ni extraordinaria, por grave y urgente que sea, puede bastar, no existen ni han existido nunca tales derechos sino de un modo eventual y precario, y que una vez extinguidos no pueden revivir sin que de nuevo se los concedan. Por eso asiento ahora, y es una consecuencia forzosa, que ninguna causa que sobrevenga, por más urgente y extraordinaria que sea, puede ser suficiente para conceptuar habilitados a los metropolitanos para conferir las confirmaciones, por el principio bien sabido de que para el valor y legitimidad de los actos no bastan las causas, o que sean motivados por la necesidad y utilidad, si falta la potestad, que es el principal requisito. Esta regla, que es corriente para cualesquiera actos tocantes al derecho privado, debe ser mucho más inviolable y sagrada aplicada al derecho público, o cuando se trata de crear las principales autoridades que, como los obispos, son el fundamento de sus iglesias, y en ellos ha de estribar la firmeza y valor de su administración, pues que ecclesia super episcopum constituitur, como dice San Cipriano. Epist. 27, non enimes y ecclesia sine episcopo poutast, repite el Crisóstomo. La naturaleza de las causas ni la mayor o menor gravedad de ellas no es capaz de subsanar la deficiencia de un requisito tan esencial como es la jurisdicción. Citamos a Cardenal Camilo Umasela. 727. Los errores de los novadores en materia de apostolicidad pueden reducirse a estos. 1. De palabra conceden la apostolicidad de la doctrina, pero pervierten su verdadero concepto. Los errores son los mismos que los que enumeramos contra la unidad de la fe. 2. En cuanto a la apostolicidad de la sucesión, se repiten principalmente los errores, que refutamos alegando la distinción en la ley divina entre laicos y clérigos, y excluyendo de la Iglesia la forma democrática de gobierno. 3. Los que pertenecen al partido que llaman Alta Iglesia, High Church, se equivocan principalmente sobre la necesidad de la comunión con el centro de la unidad. 4. Así, el error más característico en esta materia es la misión extraordinaria, que han fabricado para encubrir la falta de apostolicidad de la misión y del origen en sus sectas. Pues cuando, dicen, el estado de la Iglesia es tal que, o bien nadie puede ser nombrado por vocación ordinaria para desempeñar las funciones eclesiásticas, o bien que los que son nombrados, están tan corrompidos en la fe y en las costumbres que no cabe esperar su enmienda, cuando es imposible una vocación ordinaria de hombres mejores de otras partes, entonces, dicen, nada prohíbe a los que no tienen vocación ordinaria asumir funciones apostólicas por vocación extraordinaria, en efecto, añaden, en tal estado de la Iglesia cualquiera está obligado en conciencia, por la fuerza de la vocación común de todos los cristianos,
a desempeñar las funciones apostólicas en la medida de sus posibilidades. En efecto, los novadores afirman que esto ocurrió en Lutero y Calvino, quienes además fueron inspirados por un oculto movimiento divino, y por tanto por una vocación extraordinaria, para emprender la reforma de la Iglesia. Citamos al cardenal Edward Aloysius Mooney. Como los protestantes originales obviamente carecían de apostolicidad de gobierno, se refugiaron en una apelación a la teoría de la misión extraordinaria. Para decirlo brevemente, sostenían que Dios podría en algún momento levantar a un grupo de hombres con una vocación extraordinaria y conferirles funciones apostólicas si los pastores apostólicos actuales se corrompieran brutalmente. Este fue el caso, afirmaron, de Lutero y los demás reformadores. Está claro, sin embargo, que si Dios alguna vez concediera una misión tan extraordinaria, tendría que ser probada mediante milagros u otras marcas claramente divinas. Sin embargo, la pura verdad es que las propias promesas de Cristo descartan por completo la posibilidad de una misión tan extraordinaria. Entienda ahora, estamos hablando de una misión por la cual un hombre absolutamente aparte y completamente independiente de la sucesión apostólica recibiría de Dios el poder de gobernar, o reformar, la Iglesia. Citamos la revista La Censura, año 1844, el grito de guerra de todo cisma. Salus Populi Suprema Lex Esto. La salvación de las personas sea la ley suprema es el grito de guerra de todo cismático, para pretender implementar su cisma. Citamos. Padre Miguel Augusti, monje olivetano, en la obra Retratando al vivo, o sea, copia al natural. De Scipio Uni de Ricci y de su doctrina. 1845. Me parece que sois demasiado fácil en formar cánones que los antiguos nunca formaban sino con mucha consideración. Pero suponiendo su necesidad o verdad, conviene ante todo me digáis, que salud del pueblo es la suprema ley así en la Iglesia como en el Estado. La espiritual o la temporal. Y como ambas pueden tener muchos grados, ¿en cuál grado? ¿En el ínfimo o en el supremo? ¿Quién dará a conocer el peso de una y otra? ¿Quién las circunstancias oportunas? Mas si el bien del pueblo puede alguna vez suspender el sistema de la jerarquía exterior de la Iglesia, conviene también me digáis, si todo el sistema o alguna parte. ¿Y está en qué circunstancias? ¿Cómo y por cuánto tiempo? ¿Pueden acaso todos los individuos juzgar por sí cuando el bien del pueblo suspende el sistema de la jerarquía? ¿O este juicio deberá esperarse de otro? ¿Qué contrariedad de opiniones en el primer caso? En el segundo, ¿a quién pertenece? ¿Acaso a los eclesiásticos, al príncipe o al pueblo? ¿Y de dónde han recibido aquellos esa originaria e ilimitada autoridad, y sobre qué materia se versa? Si es ilimitada, ¿lo es en todos sus ministros o solo en algunos? Lo es, ilimitada, en el modo de extenderse sobre todo lo concerniente al estado eclesiástico, de suerte que un diácono pueda hacer lo mismo que un obispo. Para que puedan hacer uso los ministros de esta su originaria e ilimitada autoridad, por quien deben ser llamados, o podrán usar de ella a su antojo. Que deberán practicar cuando duden sobre la autoridad originaria o sobre sus límites, o sobre el bien del pueblo que exige la suspensión del sistema de la jerarquía exterior. Ved, monseñor, en qué laberinto de cuestiones interminables se meten los que se apartan del camino trillado. Citamos Biblioteca de la Religión, tomo 24, carta de un obispo católico. Contrario al cisma de Urquijo en la sede vacante del año 1799. Será conveniente, pues, que el preciso punto en que la Iglesia romana cubierta de luto llora su viudedad, los obispos por su propia autoridad despejen de este derecho. Este proceder, en mi corto entender, no corresponde al honor de la dignidad episcopal, ni a la equidad y justicia. Todas las cosas tienen su tiempo, y me parece que no lo es el de viudedad para despojar a la Iglesia de Roma de este derecho que tiene adquirido por el consentimiento de los señores obispos, siendo constante máxima. Que nada debe de innovarse en la sede vacante. Siendo constante la máxima que nada debe innovarse en la sede vacante. Citamos a Felicite Robert de la Amanei. Tradition de l'Église sur l'institution des évêques. Contra el libelo del jansenista Mathieu Maturin Tabaraud. 1814. Dícenos también Tabaraud, jansenista, que Pereira, jansenista, el obispo de Babilonia, jansenista, Van Espen, filo-jansenista, y otros citan frecuentemente el Valatus Ovium. Acabáramos, he aquí los doctores de Tabaraud, Van Espen, es decir, el apologista de la Iglesia cismática de Utrecht, Pereira, como quien dice, el Febronio, jansenista, de Portugal, y en fin, el famoso Barlet, obispo de Babilonia in partibus infidelium, digno predecesor de Goubal. Siguiendo pues a estos grandes teólogos, jansenistas, nos enseña que cuando el Papa se niega a confirmar los sujetos legalmente electos o nombrados, se puede libremente pasar sin Papa, doctrina sumamente cómoda para los príncipes, a quienes hace árbitros de la disciplina, de suerte que para quitar al romano pontífice el derecho de confirmar los obispos,
Basta que prohíban a sus súbditos recurrir a Roma, pues entonces se está autorizados para volver al derecho común, es decir, que cada iglesia y cada obispo tiene en sí todos los poderes y facultades de que quiera usar, que no se adhiere al centro de unidad sino por una profesión irrisible de respeto, y no siendo en esta sentencia sino de institución humana el derecho más importante de la silla apostólica, que es el de dar la misión a los pastores, todos los demás, como menos esenciales, tendrán el mismo origen, y por consiguiente se le pueden quitar lo mismo que el primero cuando de ellos resultan abusos graves, de modo que no es su autoridad, sino únicamente su título, lo que es en el de derecho e institución divina. Y todo esto, dice Tabaraud, está apoyado en un sinfín de hechos y de autoridades, y en el voto de los más hábiles canonistas. Pero estos hábiles canonistas, jansenistas, para prevenir toda dificultad en la práctica, deberían habernos dicho quiénes son los jueces que han de decidir de los abusos y de su gravedad cuando se trata de despojar al Papa de sus privilegios. Tabaraud se olvida también de manifestárnoslo o aparenta olvidársele, porque si los reyes prohibiendo el recurso a Roma pueden hacer confirmar a los obispos sin la intervención del soberano pontífice, es claro que de hecho ellos son los únicos jueces de la necesidad o de la inutilidad de esta intervención. En otro tiempo se disputaba sobre si el concilio es o no superior al Papa, en Francia era una cuestión dudosa, mas hoy sin vacilar se somete a la cabeza de la Iglesia a la autoridad secular, y por no confesar que el vicario de Jesucristo tiene de derecho divino la facultad de confirmar a los obispos, se sujeta su mismo primado, y las prerrogativas que de él dimanan, a la confirmación de los príncipes. Tal es el resultado de la doctrina atribuida por Tabaraud al autor del Ballatus Ovium. Pero el Hijo de Dios, al anunciarnos los escándalos de los últimos tiempos, ya nos precavió contra estos falsos doctores, y lobos rapaces que vendrán a nosotros cubiertos de piel de ovejas, sus validos son gritos de rebelión contra el Pastor Supremo. Citamos a Rafael de Vélez. Obispo de Ceuta, desde 1817. Arzobispo metropolitano de Burgos, desde 1824. Arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela, desde 1824. Quiere el jansenismo que se restituya la antigua disciplina. ¿No es esto atacar a la misma disciplina? Instan, claman, lloran por los siglos primeros, la iglesia que entonces regía no es la misma que ahora gobierna. Publican que se ha oscurecido la fe, y se ha mudado la disciplina, como antes dijeron los donatistas, y ellos quieren restituirlas a su primer vigor. Deprimiendo a la iglesia, oponiéndose al vicario de Jesucristo, negando su autoridad, eludiendo sus decisiones, y aun la de los concilios generales. Citamos Vicente de la Fuente y Bueno. Canonista y jurisconsulto. Historia de las sociedades secretas, antiguas y modernas en España. Y especialmente de la francmasonería. Tomo primero. Así que no es de extrañar que a la muerte del Papa Pío VI se diese el cismático decreto de 5 de septiembre de 1799, mandando a los obispos que usasen de la plenitud de sus derechos, decreto abortado por el volterianismo, el jansenismo y la francmasonería, que seguían dominando en la corte y hasta en la Inquisición. Pero aún fue peor que aquel decreto la adhesión que le prestó una gran parte del episcopado español, horriblemente contaminado por el jansenismo. Llorente recopiló todos estos documentos, abiertamente jansenistas, en su llamada colección diplomática. ¿Qué tal estaría entonces la Iglesia de España, cuando la tercera parte del episcopado español faltó a sus deberes, o bien elogiando y apoyando una real orden, que luego condenó como cismática el Papa Pío VII, o bien callando con criminal silencio? Pero ¿qué había de suceder, si el arzobispo de Burgos, inquisidor general de España, fue el primero que apoyó aquellas cismáticas y anticatólicas medidas, llevando su adulación y desfachatez hasta el punto de llamarlas sabias y prudentes reglas? Necios anduvieron Urquijo y el astuto marqués de Caballero, que lo manejaba a su antojo, en proponer entonces la extinción del Santo Oficio. ¿No era mucho mejor tener al frente de él un jansenista manifiesto? Citamos carta de un obispo católico. Contrario al cisma de 1799 en España estando la sede vacante. Biblioteca de la Religión. Tomo 24. Páginas 354 a 355. Preguntamos: ¿será conveniente, pues, que el preciso punto en que la Iglesia romana cubierta de luto llora su viudedad, llora la sede vacante, los obispos por su propia autoridad despejen de este derecho? Este proceder, en mi corto entender, no corresponde al honor de la dignidad episcopal, ni a la equidad y justicia. Todas las cosas tienen su tiempo, y me parece que no lo es el de viudedad para despojar a la Iglesia de Roma de este derecho que tiene adquirido por el consentimiento de los señores obispos, siendo constante máxima. Que nada debe de innovarse en la sede vacante. Siendo constante la máxima que nada debe innovarse en la sede vacante. Citamos al canonista Francisco de Contreras en el año 1647.
Información sobre que los electos para obispos no pueden consagrarse ni tomar la posesión de sus obispados sin que primero reciban las letras apostólicas de su santidad. Página 37 a 38. Si prevaleciera la epiqueia, para el obispo sin confirmar por el Papa, deberíamos de decir, que puede haber en la Iglesia de Dios, jurisdicción episcopal que no emana de la suprema cabeza, contra voluntad expresa suya. Confirmase lo segundo, porque si se asentase esta razón de epiqueia, en materia de obispados, y jurisdicción episcopal, y en qué tan debido es el afrentar la jurisdicción cierta, y segura, y no dubitable, y opinable, de que se pudiera usar de epiqueia por necesidad de las iglesias, y distancia de la curia romana, podría usurarse también, en que no sería necesaria la presentación de su majestad, y que sin ella podría un obispo vecino al obispado necesitado, consagrar para dicha iglesia, a un sacerdote simple, con la plena potestad de obispo, pues quien puede en lo más, como él no guarda confirmación de su santidad, que es lo esencial para los obispos, podrán lo menos, como es la presentación de su majestad. Y así sí puede cesar contrario a la ley pontifical, de que un obispo no lo sea, ni se consagre sin el fiat del Papa, y sin letras pontificales, que lo testifiquen, también podrá cesar contrario la ley del pratonazgo, que no se admita obispo, sino es con presentación de su majestad, con que se reduciría materia grave, y de las supremas, que se pueden ofrecer en la Iglesia, a solas epiqueyas. Citamos al abad Jean Anselme Tilloy, doctor en Teología y Derecho Canónico. Los cismáticos desenmascarados. Página 292. La decisión de Pío VI encontró la oposición de los jansenistas en Francia. Al canónigo Lagroux, entre otros, le parece muy simple y muy legítima la intromisión de obispos y sacerdotes juramentadores, incluso afirma que la manera más segura de obtener bulas es prescindir de ellas. Este buen canónigo, excomulgado por su obispo, podía prescindir fácilmente de todo, excepto de Jansenio y Queinal, fundador y apologista del jansenismo. Estos dos placeres ocupaban el lugar de la paz, la caridad y la unidad, siempre que triunfara la gracia efectiva del obispo de Ypres, y poco le importaban la sucesión del ministerio legítimo y las censuras episcopales. Otro apologista del clero constitucional, este es anónimo, amnistió, como Lagroux, la intrusión de obispos y sacerdotes juramentadores, pero, más hábil que este, supo encontrar un argumento engañoso para engañar la buena fe de los católicos y decidirlos a suscribir los actos cismáticos de un episcopado y de un clero sin jurisdicción. He aquí este argumento: debemos, dice el apologista anónimo, aceptar el ministerio de los pastores intrusos, porque debemos tolerar e incluso aceptar un estado de cosas que no podemos impedir. Como prueba de esta incalificable afirmación, invoca cierto consentimiento de tolerancia por parte de la Iglesia, que prefiere que el ministerio pastoral necesario para los fieles sea ejercido por intrusos, a verlos sin pastores, porque los actos de los obispos no son inválidos aunque no tengan misión canónica. El inventor de esta objeción se encargó de refutarla afirmándola. Admite que obispos sin misión canónica y por tanto sin jurisdicción, pastores a los que el Salvador califica de lobos rapaces, porque no entraron en el redil por el camino legítimo, puedan sin embargo ejercer un ministerio legítimo. Y la esposa del Hijo de Dios permitiría a estos intrusos, por un consentimiento de tolerancia, dirigir el rebaño, en ausencia del pastor. El apologista de los constitucionalistas debería habernos dado al menos las pruebas en las que pretende apoyar este consentimiento de tolerancia por parte de la Iglesia. Podríamos entonces preguntarle qué puede ser una Iglesia cuyos pastores están todos sin misión, de qué servirían a los fieles unos pastores que no pudieran realizar un acto de jurisdicción que no atentara contra las leyes eclesiásticas. ¿Cómo podrían ejercer válidamente el ministerio que ata y desata, estos hombres que estarían ellos mismos atados por los más terribles anatemas pronunciados contra los violadores de los cánones, y finalmente, sobre qué base estarían autorizados los fieles a invocar un ministerio cuyo cada acto sería una espantosa sucesión de profanaciones y sacrilegios? Y esto es lo que la Iglesia toleraría. ¿Qué Iglesia y qué tolerancia? Pero finalmente, se dice, no es mejor que el ministerio pastoral sea ejercido por intrusos que por nadie. Esta pregunta puede reducirse a estas palabras: es mejor parodiar el ministerio eclesiástico mediante actos inválidos y sacrílegos, que abstenerse de él, cuando no puede ejercerse legítimamente. A falta de pastores legítimos, que son los únicos que pueden comunicarnos los tesoros de los dones celestiales. Es mejor para los fieles provocar actos inválidos y culpables por parte de pastores intrusos, que abstenerse de connivencia con estos ataques. Es mejor comunicarse sin provecho in divinis con pastores cismáticos y excomulgados, que evitarlos. No olvidemos que Jesucristo dijo: cuidado con los falsos pastores que vienen a vosotros. Esta advertencia de desconfiar de ellos, de distanciarnos de ellos, nos permite tolerarlos. Es con los intrusos con quienes el Salvador prometió estar todos los días hasta la consumación de los siglos. Fue a los intrusos a quienes dijo: id,
enseñad a todos los pueblos, bautizadlos, recibid el Espíritu Santo, todos los pecados serán perdonados a aquellos a quienes se los perdonéis. Estos poderes fueron confiados únicamente a los apóstoles y a sus sucesores unidos a Pedro. Los partidarios del cisma no ven hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la supuesta tolerancia que invocan a favor de los obispos intrusos o sin misión. Para ser coherentes consigo mismos, están obligados a extender su tolerancia a nuestros hermanos separados y a reconocer como legítimos los actos de jurisdicción de los pastores protestantes. Estos pastores están, es cierto, privados de jurisdicción, pero, puesto que la tolerancia de la Iglesia ofrece un medio de prescindir de ella, pueden concederles este último consuelo y mostrarles una tabla de salvación en la validez de los actos ejercidos por ministros sin misión. Esto basta, creo, para hacer justicia a estos principios erróneos cuyo absurdo solo puede ser igualado por la gravedad de sus consecuencias. Citamos a Basilio Antonio Carrasco Hernando, obispo de Ibiza. Retratando al vivo, o sea, copia al natural de Scipio Uni de Ricci y de su doctrina. 1845. Página 286. Monseñor Scipio Uni de Ricci, jansenista de Pistoia, dice: en estas circunstancias yo formaría dos cánones: primero, que la salud del pueblo es la suprema ley en el Estado, y mucho más en la Iglesia. Segundo, que el sistema de la jerarquía exterior establecida por los cánones de la Iglesia, debe considerarse como suspenso cuando lo exige el bien del pueblo, y entonces cualquier ministro de la Iglesia debe hacer uso de su originaria y limitada autoridad. El padre Miguel Augusti le responde católicamente: me parece que sois demasiado fácil en formar cánones que los antiguos nunca formaban sino con mucha consideración. Pero suponiendo su necesidad o verdad, conviene ante todo me digáis, que salud del pueblo es la suprema ley así en la Iglesia como en el Estado. La espiritual o la temporal. Y como ambas pueden tener muchos grados, ¿en cuál grado? ¿En el ínfimo o en el supremo? ¿Quién dará a conocer el peso de una y otra? ¿Quién las circunstancias oportunas? Mas si el bien del pueblo puede alguna vez suspender el sistema de la jerarquía exterior de la Iglesia, conviene también me digáis, si todo el sistema o alguna parte. ¿Y está en qué circunstancias? ¿Cómo y por cuánto tiempo? ¿Pueden acaso todos los individuos juzgar por sí cuando el bien del pueblo suspende el sistema de la jerarquía? ¿O este juicio deberá esperarse de otro? ¿Qué contrariedad de opiniones en el primer caso? En el segundo, ¿a quién pertenece? ¿Acaso a los eclesiásticos, al príncipe o al pueblo? ¿Y de dónde han recibido aquellos esa originaria e ilimitada autoridad, y sobre qué materia se versa? Si es ilimitada, ¿lo es en todos sus ministros o solo en algunos? Lo es, ilimitada, en el modo de extenderse sobre todo lo concerniente al estado eclesiástico, de suerte que un diácono pueda hacer lo mismo que un obispo. Para que puedan hacer uso los ministros de esta su originaria e ilimitada autoridad, por quien deben ser llamados, o podrán usar de ella a su antojo. Que deberán practicar cuando duden sobre la autoridad originaria o sobre sus límites, o sobre el bien del pueblo que exige la suspensión del sistema de la jerarquía exterior. Ved, monseñor, en qué laberinto de cuestiones interminables se meten los que se apartan del camino trillado. Citamos a su santidad Pío VI en la bula dogmática Autorem Fidei contra jansenistas de Pistoia. Igualmente, lo que dice estar persuadido, que los derechos del obispo, recibidos de Jesucristo para gobernar la Iglesia no pueden ser alterados ni impedidos, y donde hubiere acontecido que el ejercicio de estos derechos ha sido interrumpido por cualquier causa, puede siempre y debe el obispo volver a sus derechos originales, siempre que lo exija el mayor bien de su Iglesia, al insinuar que el ejercicio de los derechos episcopales no puede ser impedido o coercido por ninguna potestad superior. Siempre que el obispo, por propio juicio, piense que ello conviene menos al mayor bien de su diócesis. Es inductiva al cisma y subversión del régimen jerárquico y errónea. Citamos a su santidad Pío VI en la encíclica Charitas contra la Constitución jansenista jacobina de la Asamblea Nacional Francesa. Unos ministros sin misión y pastores sin jurisdicción, y por consiguiente párrocos intrusos, no harían sino actos nulos, y que todas las funciones que ejercieran serían otras tantas profanaciones. Declaramos y decretamos que estas consagraciones fueron pecaminosas y son ilícitas, ilegales, sacrílegas y en desacuerdo con las regulaciones de los cánones sagrados. Dado que fueron elegidos imprudentemente e injustamente, carecen de toda jurisdicción eclesiástica y espiritual para guiar a las almas, y han sido suspendidos de todo ejercicio del cargo episcopal. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Repetimos. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Bajo ningún pretexto de necesidad.
Bajo ningún pretexto de necesidad. Bajo ningún pretexto de necesidad. Citamos a su Santidad Pío IV Ineligentis. 1562. Sin embargo, durante la vacante de la sede, el colegio cardenalicio en las materias relativas al pontífice máximo o estando vivo, no tendrá absolutamente ningún poder, ni jurisdicción, ni gracia, ni justicia que hacer, está obligado a reservar todo esto para el futuro pontífice. Sedis autem vacatione durante, collegium cardinalium in eies, oeat pont. Max. Dam viveret pertinebant, nullam omnino potestatem, iuti jurisdictionem mabeat, neque gratiam, neque justitiam faciendi, iuti factam per pontificem mortuum executioni demandandi, sede a omnia futuro pontifici reservare teneatur. Citamos a su Santidad León XIII Constitución, 24 de mayo de 1882, predecesores nostri reglamento en caso de que la elección papal tuviera que celebrarse en circunstancias extraordinarias. Si bien, en realidad, hemos concedido esa amplia facultad al colegio cardenalicio, especialmente en cuanto al momento y lugar de la elección de un futuro romano pontífice, declaramos que tampoco se ha innovado nada en cuanto a la sanción general de los cánones, no sea que algo se alterará cuando la sede esté vacía, o en cuanto a las constituciones especiales por las que se promulgó que ese poder y jurisdicción que correspondió al pontífice durante su vida no pasará al colegio cardenalicio, el colegio tampoco puede de ninguna manera poder disponer de los derechos de la sede apostólica y de la Iglesia romana, ni intenta menoscabar ninguno de sus derechos, ya sea directa o indirectamente, por apariencia de artificio o por pretensión. Actuar contra los derechos perpetrados. Et si veto amplam iam facultatem collegio cardinalium concesserimus, praesertim quoad tempus et locum electionis futuri Romani pontificis, nihil tamen innovatum si declaramus, sive quantum ad generalem canonum sanctionem, nes de vacante alicid innovetur, sive quantum ad specialis ca institutions quibus cautum est, ne in collegium cardinalium ea potestas et jurisdictio transeat, quae ad pontificem dam viveret pertinebat, ne collegium de iuribus edis apostolicae romanae que ecclesiae. Cum dolivet disponere valeat, neque incupiam iuribus eius dem sive directe detraere attentet, sive indirecte per conniventia speciem, seu per dissimulatione faciarum adversus e iura perpetratorum, attentare videturim omnium virium contentione adem custodire et defendere debeat. Citamos a Su Santidad San Pío X 25 de diciembre de 1904 vacante sede apostólica. Durante la vacante de la sede, el colegio cardenalicio no sucede en potestad y jurisdicción al Papa. Vacante sede papali coetus cardinalium non succedit in potestate iuti jurisdictione papae. Citamos a Su Santidad Pío IX vacantis apostolicae sedis. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Lexa Romanis Pontificibus Latae, per coetum cardinalium Romanae ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quiquamia eies de traisibeadi, vel dispensari cum odolivet circa ipsa seu aliquamearum partem. Quod potissimum valet de constitutionibus pontificiis, ad ordinandum negotium electionis Romani pontificis laatis. Immosi quid contra hoc praescriptum fieiri vel attentari forte contigerit, ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus. Mientras la sede apostólica esté vacante, que el Sagrado Colegio Cardenalicio no tenga ningún poder ni jurisdicción en lo que le pertenezca al Papa en vida, pero que todo quede reservado para el futuro Papa. Y así decretamos que cualquier poder o jurisdicción que pertenezca al romano pontífice, mientras esté vivo, a menos que esté expresamente permitido en esta, nuestra Constitución, la misma reunión de cardenales pueda haber tomado por ejercicio, es nula y sin efecto. Sedis apostolicae vacatione durante, sacrum collegium cardinalium in eies, quae ad pontificem maximam dam viveret pertinebant, nullam omnino potestatem iuti jurisdictionem mabeat, neque gratiam, neque justitiam faciendi, iuti factam per pontificem mortuum executioni demandandi, sede a omnia futuro pontifici reservare teneatur. Itaque irritum et inanees ide cernimus quicid potestatis iuti jurisdictionis ad Romanum, dam vivit, pontificem pertinentis, nisi vatenus in eici nostra constitutione expresse permittatur, coetus ipse cardinalium duxerit, eadem vacante ecclesia, exercendum. Asimismo, ordenamos que el Sagrado Colegio Cardenalicio no pueda disponer de las leyes de la sede apostólica y de la Iglesia romana de la forma que desee, ni podrá intentar desvirtuar las leyes de la misma, ni directamente o indirectamente a través de una especie de connivencia, o mediante el disimulo de delitos perpetrados contra las mismas leyes,
ya sea después de la muerte del pontífice o en tiempo de vacante, sin embargo, puede parecer que se intenta. De hecho, queremos que deba proteger y defender contra el mismo argumento de todos los hombres. Item praecipimus, nes cardinalium collegium de iuribus edis apostolicae romanae que ecclesiae cum odolivet disponere valeat, neque incupiam iuribus eius dem sive directe detraere attentet, sive indirecte per conniventia speciem, seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur, immo volumus ut omnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat. Y si alguien intentara lo contrario en relación con estas cosas, por cualquier autoridad, a sabiendas o no, el intento es nulo y sin efecto. Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus. Por lo tanto, que no se permita a nadie debilitar esta página de nuestra Constitución, ordenanza, abrogación, mandamiento, orden vinculante, advertencia, prohibición, precepto y voluntad, o que vaya a oír en contra de ella por una empresa imprudente. Además, si alguien se atreve a intentar esto, que sepa que incurrirá por ello en la ira de Dios Todopoderoso y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo. _ Nulli ergo hominum liceat anc paginam nostrae constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, praecepti, voluntatis infringere, velei ausu temerario cantrer. Si quis autem hoc attentare praesunt serit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius en oberit incursurum. Citamos SS. San Pío X. Discurso vera soddisfazione. 10 de mayo de 1909. Y así, con un sistema de sofismas y errores falsean el concepto de obediencia inculcado por la Iglesia, se arrogan el derecho de juzgar los actos de la autoridad hasta ridiculizarlos, se atribuyen la misión de imponer una reforma, misión que no han recibido ni de Dios ni de ninguna autoridad. Limitan la obediencia a las acciones puramente exteriores, aunque no se resistan a la autoridad ni se rebelen contra ella, oponiendo el juicio defectuoso de algún individuo sin verdadera competencia, o de su propia conciencia interior engañada por vanas sutilezas, al juicio y al mandamiento de quien por mandato divino es su legítimo juez, maestro y pastor. Oh, mis queridos jóvenes. Escuchad las palabras de quien verdaderamente os desea el bien, no os dejéis seducir por el mero espectáculo exterior, sino sed fuertes para resistir a las ilusiones y a los halagos, y os salvaréis.